Vamos a hablar primero del trabajo, ¿sí? Muchos me lo mandaron, algunos lo mandaron hoy, así que cuando termine ahora se los voy a corregir. Recuerden que era hasta las 12, o sea que hasta las 12 era más una nota conceptual, ¿sí? Yo los que lo mandaron, les puse la nota conceptual hasta ayer, hasta las 10 y pico estuve contestando. Después me llegaron 2 y hoy vi que había ya 9 del día de hoy, ¿sí? Así que hoy los voy a corregir hasta los que anoté que estaban en el horario, ¿sí? Les voy a mostrar un poco el tema ese, ¿sí? Porque estaban bien los trabajos, lo único que era un poco de trampa porque el texto no era un informe científico en sí, ¿sí? Era un texto científico que es parecido, o sea, tiene cosas parecidas que era la trampa, pero la idea también es que me gustó cómo varios explicaron por qué creían que era un texto científico, que leyeron, ¿sí? Qué partes tenía que tener ese informe científico y demás. Este ya es un texto donde nos va a explicar un poco de la enfermedad en sí, ¿sí? Yo lo que les puse fue, busqué también en Mesh, donde nosotros estábamos viendo ¿sí? la base de datos, para mostrarles cómo es el informe científico ahí y por qué este es un texto científico y qué le falta, ¿sí? Acá lo que sí les explicaba bien, ¿sí? Es de la hemofilia, en este caso hablaba del tipo A y tipo B, también tiene un resumen el texto, entonces por ahí uno se puede ya confundir, tiene su resumen de qué tipo de lo que va a hablar. Ahí está, ahí Fernanda puso que tenía dudas. Siempre tiene un resumen para que uno pueda leer y diga, bueno, a ver si me sirve o no, ¿sí? Este texto está en otros idiomas, tenía una introducción, pero acá lo que habla más es, por ejemplo, de la epidemiología, habla de las manifestaciones clínicas, que por ahí se podían confundir, pero las manifestaciones clínicas acá lo habla más con información que ya tienen, ¿sí? Acá hay valores de referencia que ya se manejan todos, o sea, no es que se hizo un estudio específico en una población, ¿sí? O que sea de hemofilia tipo A grave, ¿sí? Que es un grupo que se puede estudiar. Acá lo que habla es más de las manifestaciones en general, ¿sí? No se hizo un estudio específico a un grupo de personas. No sé si ven el chat, yo lo voy leyendo, por eso a veces me quedo callada. No, sí, es parecido porque tanto el informe como el texto son parecidos, pero el informe lo que va a tener es un estudio que se va a hacer, ¿sí? En un grupo de personas, como les digo, puede ser por el tipo de enfermedad o por el tipo de enfermedad y el tipo de gravedad que tenga, ¿sí? Algunos pueden estudiar, yo ahora les busqué un informe científico donde se trata la hemofilia tipo A grave o levemente grave, pero no se estudia por ahí en una edad específica, sino se estudia en general con personas que tengan hemofilia grave. Claro, tiene las partes, el texto también, pero lo que no tiene, ¿sí? Es un estudio que se haga, que aporte a la ciencia, ¿sí? Acá lo que hablan ya son más como situaciones de los portadores, tanto la madre como el padre, que portador puede ser más específico, la hemofilia infantil, el diagnóstico, pero esto habla más en general, pero no de un estudio que se haya hecho, ¿sí? Como algunos también me pusieron que el método era lo que tengo acá abajo, los agentes bypass, ¿sí? Los nuevos agentes terapéuticos. Esto habla en general, pero no se hizo un estudio de, bueno, a un grupo específico se los trató con este agente y vimos que tuvo mejoría, no sé, por ahí los chicos que eran de 2 a 5 años y los de 12 a 20 tuvieron otros. ¿Sí? Para que sea un informe se tiene que hacer un estudio con personas y ver el progreso. ¿Sí? Acá lo que habla es en general de la enfermedad y avances que tiene y demás. Esto es un texto científico que nos ayuda, sí, nos ayuda porque ustedes podían por ahí sacar, ahora no les sirve porque ya hicieron el trabajo de hemostasia. No, los insertos habla más del método, ¿sí? Del método que trata ese reactivo. Si ustedes vieron que primero les habla que el reactivo tiene tal cosa, después les habla el método, por ejemplo, en lo que es grupo y factor, ustedes tienen el antígeno anti-A, sí, B y 0.
¿sí? Ustedes ahí tienen anticuerpos monoclonales, entonces habla más de eso. Es parecido a un texto científico, pero les da los pasos de cómo van a utilizar ese reactivo con la sangre y demás. También les explica qué tipo, ¿sí?, de muestra van a utilizar, si sangre entera, si van a utilizar, no van a usar un tubo seco, ¿sí? No van a utilizar suero, sino que van a utilizar sangre entera, entonces les especifica qué tipo de sangre van a usar. Bueno, acá tienen las conclusiones que también uno se puede confundir, y lo que les quería mostrar es que yo busqué, como les había dicho, en la, no sé si, no se les comparte. Acá. Ahí está. Acá yo busqué en la base de datos, puse también hemofilia, tipo A y tipo B, como el texto que yo les mandé, y acá era para mostrarles que ven que tiene también su resumen, tiene un título, por ahí este no es tan específico como el anterior que decía hemofilia bien grande, que captaba. Acá habla ya más del estudio en la fase de hemofilia grave o moderadamente grave. Acá nos va a dar el resumen. Yo lo que les quería mostrar es, acá tiene, bueno, la... Sí, ¿me hablaron? Pensé que... Sí, yo. Sí. Suárez. Yo pensé que el texto tenía que ser sí o sí, o sea, muy cortito, pero el que está mostrando es un poquito más largo. Es un poquito más largo, pero ¿se acuerdan que yo les dije que podían ser de muchas hojas, sí, que sean por ahí un PDF de 100? Yo iba a tratar siempre de mandarles cortos, porque pobres, como les mandé el trabajo, no les iba a mandar uno que tenga 50 hojas. Creo que el que yo les mandé el texto era de, lo abrí acá, el texto 9 que hojas, creo de 9 hojas. Y Sí. este más o menos es de ese estilo, ¿sí? Acá el que yo les abrí en la base de datos es más o menos de esas 9 hojas, ¿sí? Lo único que acá se extiende más, ¿por qué? Porque está, ¿sí?, esa investigación. Acá lo que yo les estaba mostrando es el resumen, siempre tenemos la introducción en general, y acá está. Los materiales y métodos, acá ven que ponen, se diseñó y se realizó un estudio, acá habla que se realizó en este caso es en China, 11 sitios en China, acá habla, ¿sí?, que se eligieron a hombres de cualquier edad, pero con hemofilia grave o moderadamente grave. Entonces acá empieza el procedimiento de que se les colocó, ¿sí?, un nuevo antibiótico, y van viendo cómo los pacientes lo iban tolerando, ¿sí? Acá lo bueno es que al utilizar hombres en general con esa gravedad, uno puede ver que los avances con los chicos que tengan esa enfermedad grave, con los chicos que son ya más adultos y por ahí con adultos, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienen que ver. Siempre el informe va a tener un estudio que se haga, ¿sí?, que se va a hacer una estadística para ver cómo resultó, ¿sí?, ese estudio que tal persona quiso hacer, ¿sí?, o tales personas, o un laboratorio, o también una parte de farmacia, si se quiere decir, ¿sí? Después tienen los resultados de cómo, ¿sí?, fueron esos pacientes evolucionando, el análisis estadístico. Siempre, como yo les dije, va a haber una estadística. Acá dice que teníamos 79 pacientes inscritos, a 72 se les dio ese antibiótico, por ahí a otros no. Saben también ustedes que cuando se hacen por ahí vacunas o algún antibiótico o algún estudio de alguna enfermedad, se tiene a un grupo de personas y algunos reciben lo que se llama el placebo y otros lo que reciben sí o sí el antibiótico que se va a estudiar, ¿sí?, o esa vacuna además, ¿sí? Ustedes siempre saben que tenemos un grupo de personas a quienes se les va a estudiar y no todos tienen, ¿sí?, el antibiótico, sino que es un grupo específico al cual se le va a agregar la mitad placebo, la mitad el antibiótico y ver cómo van evolucionando. Siempre en el informe científico va a haber esa búsqueda de ver cómo evoluciona el paciente. En el otro era un texto, ¿sí?, donde también tiene su resumen, aporta, ¿sí?, alguna información, pero no hay un estudio en pacientes, ¿sí? ¿Habla en pacientes? Sí, hablaba en pacientes ahí, pero hablaba de algo en general de la historia o de resultados que nosotros ya tenemos. Ustedes saben que hay resultados que nosotros tenemos. Ustedes saben que un recuento hematológico tiene tantos de blancos, tantos de rojos, y nosotros tenemos valores estándar,
¿sí? Después uno hace un estudio y va viendo si esos valores van cambiando o no. Después la seguridad, ¿sí? De ese antibiótico, si trae o no algún problema a largo plazo, los resultados de los pacientes. Acá tenemos, bueno, las discusiones, siempre las discusiones como el tratamiento va a ser a largo plazo, se va viendo qué pasó, las discusiones entre las personas que lo hicieron, las conclusiones, cuáles tuvieron, ¿sí? Quiénes tuvieron más por ahí mayor eficacia con ese antibiótico, las notas del autor, expresiones de gratitud que los habíamos visto que a veces hay, y después las referencias, ¿sí? Por eso se confundieron. Este es un poco más largo, como les dije, porque, bueno, en la base de datos siempre es un poco más largo y que tenemos el estudio de alguna investigación que se hizo con algún antibiótico, ¿sí? Este yo lo busqué, como siempre, en la base de datos que habíamos visto de Mesh, ¿sí? Para que ustedes vean que les puede servir buscar acá. Yo sé que ustedes ya terminaron con el trabajo de hemostasia, pero ustedes siguen con el taller y por ahí Yanni les sigue pidiendo trabajos o que busquen cosas, entonces recuerden la diferencia entre el texto científico que nos va a aportar información buena, ustedes lo pudieron entender bien porque ya tuvieron el taller, a algunos les tocó la parte de hemofilia, a otros les tocó otra enfermedad, pero lo habrán visto, entonces cuando leyeron ese texto lo entendieron, por ahí había palabras que no las entendían, las podían buscar, pero es diferente ya por ahí a lo que es el informe científico donde se hace un estudio y por ahí uno no engancha muy bien porque está hablando de algún antibiótico en particular de otro país, como yo les dije, yo acá agarré un informe de China, que se hizo un estudio allá, pero bueno, recuerden que acá en la base de datos nosotros tenemos información de todos los países y avances de todos los lugares, ¿sí? Así que esto les puede servir o no para más adelante para hacer los trabajos, pero quería que vean esto, la diferencia. La trampa era eso porque no lo vimos como texto científico, nosotros vimos solo informe, pero la idea es para que ustedes vean las diferencias, ¿sí? Que los dos textos les sirven. Uno es más informe porque va a estudiar un progreso de alguna investigación y el otro es un texto científico donde también las personas investigaron y demás, pero no nos va a dar información de un estudio en general, ¿sí? ¿Se entendió? Igual a la mayoría les fue bien, otros lo hicieron corto, también la idea era eso, ver cómo ustedes se manejaban, cómo escribían y demás. Yo no les puse cómo armar bien el trabajo, recuerden, no solo para mí, sino para los demás que por ahí les mandan un archivo Word con las preguntas. Solo una persona lo que hizo fue armar bien el trabajo, buscar si un fondo, ponerle como un poco más de onda al trabajo, poner su nombre y demás en el trabajo. Eso recuérdenlo porque en mi caso yo no lo tomé en cuenta, pero sí les va a servir para otras materias de que si les piden un trabajo práctico, que traten de poner todo, el nombre de la materia, el nombre de la profesora, de ustedes, ¿sí? Y después escribir, si quieren buscar alguno, yo porque mi Word es bastante básico y por eso siempre está blanco y negro, pero una sola persona me mandó armado bien, con una hoja mejor, ¿sí? Eso es para ustedes, para otros trabajos, porque por ejemplo a Yanni se lo tienen que presentar bien cuando se lo mandan, o sea, bien armado el trabajo como va, ¿sí? Eso no se olviden para las demás materias que tengan. Y lo que vamos a ver hoy va a ser un poco de lo que es difusión, divulgación y conocimiento científico para que entiendan las diferencias, como estábamos viendo lo que era el texto y lo que era el informe, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. ¿Alguno tiene una duda del trabajo? ¿Les quedó que quiera decir algo? No, yo no, Ivana. Ahora ¿No? entendí bien. ¿Por qué no era un informe? No, profe, yo también ahora entendí. Perfecto. Les sirven los dos, ¿sí? Las dos cosas les sirven, pero para que ustedes ya comprendan la diferencia, para que ustedes puedan utilizar, ¿sí? Esa información para otras materias, ¿sí? Porque por ahí ustedes utilizan el texto y se les pide por ahí que busquen alguna patología y qué estudios se realizaron en otros lugares, entonces para que vean las diferencias. Los dos les sirven, ¿sí? Porque las personas, como les puse, tienen sus autores, gente que estudió y que lo hizo, pero hay información distinta en cada uno, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy con la clase.
de difusión, divulgación y comunicación científica. Entonces, esto se los voy a subir ahora cuando terminemos. Vamos a hablar más de la información científica. ¿Sí? La información científica es aquella que se debe comunicar el estado, ¿sí?, de las investigaciones que van realizando tanto los investigadores como los médicos o algún docente de la materia, ¿sí?, que va realizando una investigación, y siempre es importante informar y comunicar cómo va ese estudio. Entonces, la comunicación es una de los resultados más importantes y que debe, ¿sí?, ser conocido y que debe ser propuesto, y vamos a tener dos diferencias para el propósito, ¿sí?, de esta comunicación. Vamos a tener lo que es divulgar y lo que es difundir. Son dos cosas distintas, pero van, ¿sí?, paralelamente juntas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre difusión y divulgación científica? La difusión científica es el acto de poner, ¿sí?, al alcance de los pares información relevante para un área en particular. Lo que quiere decir esto es que la difusión es más específica entre personas de un área en particular, ¿sí?, donde va a tener un vocabulario, ¿sí?, y un lenguaje específico que solo esas personas van a comprenderlo. Y la divulgación científica consiste en extender los conocimientos científicos a la mayor parte de las personas. Entonces acá es donde vamos a cambiar un poco esa forma, ¿sí?, ese lenguaje, para que todas las personas puedan comprender de lo que se está hablando. Entonces, una difusión es más exacta, divulgación es para la mayor parte de las personas que lo puedan comprender. Entonces, para ello lo que vamos a tratar, los temas, para que puedan comprenderse y demás, vamos a necesitar que sean actuales, ¿sí?, asequibles, quiere decir que estén al alcance, que puedan, ¿sí?, encontrarse, no que sean información que sea difícil de encontrar y de buscar, ¿sí? Que las ideas sean simples y claras, ¿sí?, palabras sencillas, ahí ya estamos cambiando el lenguaje, no es tan específico, y también que nos aporte un poco de imágenes que llamen la atención, que sean atractivas, y en algunos casos si tienen algunos resultados audiovisuales para las personas. Estas revistas de divulgación científica nosotros las vamos a encontrar más en blogs, ¿sí?, en redes sociales, en reseñas, en trabajos o mismo en las bases de datos, como nosotros estuvimos viendo. Entonces, la difusión y la divulgación científica no son actividades, son actividades complementarias, no son iguales, ¿sí?, pero se necesitan una de la otra siempre, ¿sí?, porque tanto los científicos necesitan difundir y hablar del tema, pero también necesitan divulgar su estudio, ¿sí?, para que las personas puedan conocer lo que se está tratando de hacer. Y después vamos a tener la comunicación científica, que esta va a estar, ¿sí?, paralela con los dos. Primero va a tener lo que es la difusión, ¿sí?, que va a ser entre los especialistas de un área, de un tema, y segundo va a pasar ya a la divulgación, porque va a tener un contexto más claro para la sociedad en general. Entonces, difusión, divulgación y la comunicación científica abarca los dos. Primero va a aparecer como la difusión para un área específica, y luego va a estar como una divulgación porque se va a hacer conocido ese informe o ese estudio. Las diferencias, como yo ya les dije, más entre lo que es difusión y divulgación, va a ser su lenguaje y la audiencia, ¿sí? La difusión tiene un lenguaje y una audiencia más específica, de gente que entiende de lo que se está hablando y de lo que se está estudiando, y la divulgación ya tiene un lenguaje más común y una audiencia más amplia, ¿sí?, que quiere conocer de ese tema. Y la comunicación científica va a hacer uso de estos dos términos. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de lo que es de difundir y de divulgar? Es que tanto la comunicación como la ciencia debe ser compartida para poder avanzar en lo que es la humanidad en general, ¿sí? Nosotros fuimos avanzando dependiendo de las investigaciones y demás. La importancia en lo que es la discusión es para que los especialistas de un área puedan ver los avances e innovar,
¿sí? Sus estrategias, y la divulgación es importante porque la sociedad puede ser educada en un cierto tema, ¿sí? Nosotros ahora estamos pasando en una pandemia donde tenemos que vacunas que nos ayudan a poder, ¿sí? Pasar lo que es este virus, no son tan específicas, por ahí nosotros necesitamos un estudio más importante, pero se va avanzando, ¿sí? La gente que está en ese área va investigando y va viendo qué es mejor, qué es peor, cómo lo va tratando, ¿sí? Pero estamos hablando de una enfermedad en la que no es conocida, ¿sí? Nosotros tenemos vacunas que también en el pasado tuvimos inconvenientes. Tenemos la vacuna de la rubiola, ¿sí? Hay vacunas que nos damos de chicos que anteriormente eran enfermedades que por ahí no eran conocidas y se fueron tratando, y llegamos a vacunas que ahora le damos a los chicos en determinadas edades. Entonces, siempre hay un avance en lo que es la ciencia. Y la importancia entonces de la divulgación es que nosotros conozcamos, ¿sí? Qué avances hay y poder educar a la sociedad en general, que eso es lo que va a hacer la comunicación científica. Primero, ayudar, ¿sí? A las personas de un área y luego comunicar esa investigación, ¿sí? Y acá terminamos. Esas son las diferencias, eso es lo que estuvimos viendo, ¿sí? Nosotros vamos viendo paso a paso para no ir llenándolos a ustedes de información, pero ustedes vieron que los textos no son siempre muy simples para leer o para entender. Entonces la idea es que ustedes vean estas diferencias, el informe y el texto, que vean que una cosa es divulgar y difundir, ¿sí? Y que siempre el conocimiento científico es importante, más que nada para nosotros que estamos en la parte de salud, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que ir innovando y renovándonos. Ustedes van a recibirse de técnicos en laboratorio, pero no se van a quedar solo con eso. Algunos sí, pero siempre les conviene, ¿sí? Ir viendo qué cosas nuevas salen, qué innovaciones hay, para ustedes no quedarse con lo antiguo y sino siempre ir renovándose. Alguno por ahí les interesa o alguno ya lo está haciendo, hace la tecnicatura, que son 3 años, después estudia para bioquímico si le gusta, o estudia para un área específica si les interesa. Ustedes están viendo ahora, ya vieron la parte del laboratorio primer año, hicieron la parte de extracción, algunos por ahí les gusta mucho la parte de extracción, ahora están viendo toda la parte de secciones donde tienen hemostasia, hemoterapia, química clínica, inmunoserología. Cada uno va a buscar su lado que más les guste, ¿o no? O sea, ¿ustedes qué van viendo? ¿A algunos les gusta algún lugar en especial en el laboratorio que estuvieron viendo? Voy a esperar a que me conteste. Ahí bien. A mí me Ay, gusta a mí me- hematología, por ejemplo. La Hematología. parte de hematología me gusta mucho. Bien. Ahí creo que Bautista iba a hablar. Sí, no, bacteriología me gusta. Bacterio. Sí, la mayoría Sí, estamos por bacterias. Sí, pero ven, ustedes van viendo, hay mucha gente que dice, no, a mí me encanta la parte de endocrino, a mí me encanta la parte de química clínica. Ustedes siempre van a ir viendo, y como les digo, siempre les conviene ir viendo si hay algo nuevo, algún curso, si quieren estudiar, como les digo, algunas terminan la carrera de técnicos y dicen, bueno, ahora quiero ser bioquímico porque me interesa esto y esto. Y bien, siempre la importancia de esto, de lo que estamos viendo también, es que siempre uno tiene que ir renovándose e ir buscando nuevas cosas que se hacen, ¿sí? Para no quedarse en lo que vimos y listo, yo lo entiendo así, me quedo en esto. No, siempre, ¿sí? La ciencia y más lo que es salud se va renovando y hay cosas nuevas, o mismo ustedes lo van a ir viendo cuando puedan trabajar en el laboratorio, si algunas ya trabajan en el laboratorio, que aparecen nuevos equipos, uno tiene que especializarse en ese equipo, ir viendo las innovaciones. Los equipos más o menos se van a ir manejando en hemoterapia, por ejemplo. En hemato todo es, bueno, un contador hematológico, ver esto y esto, pero siempre hay cosas nuevas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, yo doy la parte de bacterio, vemos lo que es orinas y demás, y me ha pasado que tenía una amiga que trabajaba en un lugar donde tenía un equipo muy específico de orinas, donde solo ponía el tubito de orina y le hacía hasta el sedimento y le mostraba las imágenes.
¿sí? Y por ahí nosotros lo hacemos más manual, haciendo que centrifugar la orina, ver el sedimento en el microscopio, ir viendo, ¿sí? Y hay innovaciones nuevas o equipos nuevos que pueden hacer, por ejemplo, esto, que uno pone el tubito de orina y nos da todo, ¿sí? Entonces, nos hace la tira reactiva, nos hace el sedimento y nos hace el fresco. Y nosotros no hicimos nada. En cambio, en otros lados es más manual. Como dijo Bautista, la parte de bacterio es muy manual y eso es lo que a la mayoría nos gusta. En mi caso me gusta bastante, pero porque es más práctico y no es un equipo. Pero cada uno tiene sus gustos y demás. Hemato tiene cosas muy buenas, como por ejemplo hacer los frotis, ver, ¿sí?, cómo es la forma de las células y demás. ¿Sí? Pero bueno, cada uno va a ir viendo y lo que les digo es que no se queden con una cosa, sino que siempre traten de renovarse, ¿sí? Hasta acá entonces se entendió bien lo de difusión, divulgación, conocimiento científico, es más o menos lo mismo, pero para que vean la diferencia entre que uno es más específico con un lenguaje para un área y otro, sí, que es más para lo que es en general, pero que es necesario siempre que los avances o los estudios que se hagan sean conocidos, ¿sí? Por eso están las revistas científicas, que lo vimos en la parte de las bases de datos, donde es importante que se conozcan, ¿sí? Porque también los científicos necesitan del aporte de las personas en general, ¿sí? Que se conozca. Así que siempre los estudios se van a dar a conocer en esto que son las revistas. Recuerden, traten de chusmear la base de datos, de no olvidarse de eso, porque les va a servir a ustedes para algún trabajo y demás. Si tienen alguna duda para buscar algo más adelante, si vuelven a tener un trabajo práctico que seguramente van a tener con Yani, que van a seguir con la parte de hemostasia, cualquier cosa me consultan, si necesitan ver si lo que buscaron en la base de datos o lo que buscaron aparte sirve o no, ¿sí? En ese sentido no tengo problema. Nosotros ya vimos todo eso, así que si necesitan alguna ayuda en base de datos, me preguntan, ¿sí? No sé si ahora siguen igual viendo otras cosas con Yani. Les mandó Sí, con Janina seguimos trabajando. la parte de Todavía hemostasia. Sí, sí. Pero no nos mandó ahora un trabajo nuevo, pero seguimos trabajando con la actividad que nos habías dado ella. Ah, buenísimo. Cualquier cosa, ya saben, ahí lo vimos, ¿sí? Busquen, a veces es complicado. Vieron que cuando queremos en la base de datos poner más términos, por ejemplo, yo ahí solo puse hemofilia tipo A, ¿sí? Y me dio ese resultado, esos resultados. Yo lo que hice fue acortar también el tiempo. Recuerden que pueden acortar el tiempo de los archivos. Yo puse el 2000 hasta la parte actual. También busqué, como siempre, sí, textos que sean completos gratis. Abajo puse, a ver si está abierto, así se los muestro antes que se me corte. Acá. Ven, acá puse libros y documentos, ensayos clínicos, ¿sí? Coloqué esos dos. Acá había puesto textos gratis. Recuerden que siempre va acortando la búsqueda, ¿sí? Tenemos 140 resultados. Ven que yo puse del 2000 al 2021 y acá me da los resultados, ¿sí? Por si ustedes necesitan. Acá puse hemofilia del tipo A en este caso. Ustedes pueden usar, recuerden, el DES para buscar cómo se traduce en inglés alguna palabra o qué pueden buscar en la base de datos, ¿sí? Yo lo busqué así, no fui al avanzado, fui como les mostré, ¿sí? A la parte de mesh directo, y acá puse hemofilia del tipo A, y ahí lo busqué, ¿sí? Para que ustedes vean que pueden buscar información si necesitan más adelante de cualquiera de los trabajos. Cualquier cosa después voy a hablar con Steffi con el tema que me habían dicho de los insertos, que ella normalmente los da, pero si quiere le voy a preguntar y los seguimos viendo acá si a ustedes no les costó entenderlo, ¿sí? Tiene igual sus cosas el inserto, pero a ver, les quería mostrar. Sí, profe, algunos insertos estuvimos viendo, nos estuvo mandando. Buenísimo, sí, ella los manda y están buenos porque ahí les especifica bien todo, ¿sí? Acá lo
Esperen que se los comparto. Ivana, Sí, perdón, sí, te quería hacer una consulta. Por ejemplo, yo quería buscar la otra vez un síndrome, ¿no? Por Sí. ejemplo, que yo vi los videos que trabajamos con la profe Janina, sí. pero por ejemplo hay nombres síndromes que son muy largos y no lo podía buscar, no me daba como ¿En la base de error datos? ¿O en la en base otro de lado? datos, sí. En la base de datos. No, Eso, en la base de datos, sí, sí, sí. eso. No sé cómo buscarlos cuando... Lo puedes buscar, sí, porque a veces es muy específico, pero lo puedes poner en el desk, fíjate, ahí te muestro, no sé si se ve, porque en el desk, Ahí lo estoy... ahí se está mostrando, buenísimo. En el desk podés buscar, acordate de poner igual todo el nombre, porque te va a dar por ahí, si vos pones el nombre del síndrome, ¿sí? Te va a dar o algo que esté relacionado. ¿Sí? Yo puse hemofilia y hemofilia solo no me lo buscaba, me buscaba o hemofilia tipo A, tipo B, ¿sí? Entonces fíjate si poner todo te da alguna variante. ¿Vos lo pusiste? ¿Vos qué síndrome tenías? Alguno raro, seguro. Yo en realidad puse varios síndromes, ninguno era muy largo y no te los uno buscaba. de los que busqué que me interesaba era el síndrome de Bernard-Soulier, sí. Pero no me buscaba, no. Ok, bueno, yo ahora me fijo si está y te lo mando, te hago captura y te lo mando por mail, ¿sí? Bueno, perfecto. Yo porque quería buscar ahí ya que veía los videos, quería ir comparando la información en realidad más para mí, para ir viendo si, Dale. pero no. ¿El síndrome cuál me dijiste? Bernard-Soulier. Ahora me fijo si después lo encuentro. Sí, porque ya termina y quería ver lo que no sé si quién me había dicho, lo de los insertos. Sí, después hablo bien con Steffi, pero ven que acá dice la significancia clínica, ¿sí? De dónde comenzó, qué se hizo, el fundamento del método que es importante, ¿sí? Determinar el grupo sanguíneo A, B o sea, el grupo del sistema ABO en general, ¿sí? Donde tenemos, como les dije, anticuerpos monoclonales anti-A, anti-B, anti-AB, ¿sí? Y después tenemos lo que es el 0, el RH. Acá les dice lo que tienen los reactivos en general, ¿sí? Los reactivos no previstos, que esto es para que ustedes sepan qué necesitan y qué no. Los materiales requeridos, precauciones, acá ya tienen el procedimiento de la técnica, donde van a tener que poner en el portaobjeto las 4 gotitas, ¿sí? En cada gotita después colocarle cada uno de los reactivos, homogeneizar y ver si hace que, si es positivo, cuando hace que. Ustedes esto ya lo ven. ¿Cómo se ve que es positivo o que es negativo? ¿Cómo queda la sangre con el reactivo? ¿Se aglutina o no se aglutina? ¿Sí? Y esto se ve, acá también tienen la técnica, el procedimiento, la segunda parte, ¿sí? Esto está bueno porque les explica todo, sobre todo la primera parte del inserto es importante también, porque el procedimiento ustedes lo van a ir viendo, dependiendo del lugar lo van haciendo de la misma manera o no, ¿sí? Pero siempre es muy importante la significancia clínica para que ustedes entiendan, ¿sí? Si se posee o no ese complemento y el fundamento del método, ¿sí? Los insertos son muy buenos y a veces es muy complicado entenderlos, pero los vamos a ir viendo si quieren. Te voy a preguntar cuáles insertos les digo ella, cualquier cosa los vamos charlando, ¿sí? Entonces, me queda, después, Inés, te consulto bien lo del síndrome que me dijiste, y les voy a subir esta parte, ¿sí? Más adelante lo que vamos a ver es la parte de póster, ¿sí? Ya saben lo que es un póster en general, vamos a ver bien los pasos, porque la idea es que para finalizar el taller vamos a hacer, ¿sí? Un póster, pero la idea es que sea de un tema que ustedes estén viendo, como siempre relacionándolo con hemostasia, que es lo que más ven,
o con la parte práctica, pero que sea informativo, ¿sí? Que sea corto, como tiene que ser un póster, que después les voy a explicar bien, pero la idea es que sea importante y que lo que muestre ese póster nos dé un poco de información y que ayude a todos en general, como esto, que sea una difusión, ¿sí? Que sea más del área de ustedes, pero que después se pueda divulgar y que todos lo puedan comprender, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Así que bueno, guardo el video, les mando ahora la diapo que vimos recién y después le mando a Inés lo que me preguntó. Cualquier cosa, si ustedes tienen dudas y tienen algún trabajo, me pueden mandar por mail, ¿sí? Yo estoy buscando esto para hemostasia y se me complicó y demás, o que encontraron tal cosa, si sirve o no, yo no tengo problema que me manden por campus, ¿sí? Cualquier cosa, ya saben que me pueden mandar. ¿Está bien? Bien, gracias, Ivana. Bueno, chicos, los dejo, así que nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, Fernanda. Chau, chau.